Bueno, continuamos en la interesante doctrina del Espíritu Santo, luego de que vimos las doctrinas de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de Cristo, la doctrina de las Escrituras. Nos corresponde entonces ver la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo. Y hemos hablado de quién es el Espíritu Santo, vimos cómo la Escritura demuestra que el Espíritu Santo es Dios. Vimos su obra, vimos su fruto, vimos el bautismo, vimos la diferencia entre bautismo y llenura, y nos encontramos en el último tema que vamos a estar viendo antes de entrar en la doctrina de la salvación, que yo sé que algunos hermanos tienen mucho interés en que entremos. Y con respecto a los dones, hemos visto qué son los dones, vimos los dones en el Antiguo Testamento, vimos las diferencias entre dones y talentos, vimos los textos más comunes, quién los da, cuándo los da y a quiénes los da. Y las últimas semanas estuvimos hablando acerca del propósito y empezamos las diferentes posiciones con respecto a los dones. Y vimos la primera de varias posturas. Vimos la postura del cesacionismo y vamos a continuar en el día de hoy con la postura la continuista, que tiene otras 3, 4 posturas más. Entonces, a modo de recapitular, nosotros decíamos que la postura del cesacionismo básicamente viene de la palabra cesar, para recapitular, y que es una posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo cesaron, específicamente lenguas y profecías. Tengo que aclarar que dentro del cesacionismo hay posiciones, o sea, no hay una sola posición cesacionista. Hay una posición que cree que todos los dones, la lista que Pablo da en Romanos y en Corintios, todos los dones cesaron. Y hay una posición que cree que solamente estos 3 dones de manera particular cesaron. Y si usted quiere saber más de esa posición, pues vaya a YouTube y vea lo que subimos arriba. Sí queremos aclarar que el cesacionismo no niega la posibilidad de que Dios pueda sanar a personas o hacer milagros hoy de manera como un acto soberano y providencial, sino que individuos realicen estas señales como los hicieron los apóstoles y Jesús. Así que eso es un resumen, y ahora vamos a navegar sobre el continuismo. Es el punto opuesto al cesacionismo, ¿ok? Como dije, el cesacionismo dice no hay algunos dones presentes o no hay ningún don presente. Señala básicamente el versículo de 1 Corintios 13:10. Ya lo vimos cuando hablamos del cesacionismo, que cuando llegue lo perfecto, entonces todo esto cesará, apuntando a lo perfecto como si fuera el canon, a las Escrituras. Y hablamos en ese momento de que el mismo contexto de 1 Corintios 13:10 deja claro qué es lo perfecto y qué el autor tenía en mente en ese momento. Entonces, nosotros, cuando hablamos del continuismo o la postura continuista, es esta postura que cree que los dones espirituales, incluyendo sanidades, lenguas y milagros, todavía operan hoy el día, igual que los días de la iglesia primitiva. Sin embargo, un continuista cree que han continuado sin cesar desde Pentecostés hasta la iglesia de hoy. Y dentro del continuismo hay 4 posiciones, y vamos a tratar de cubrir la que se pueda. Como hemos dicho, aquí nadie nos está esperando, no tenemos que rush, no tenemos que apresurar nada. Las posiciones son el pentecostalismo, probablemente muchos lo conocemos porque muchos venimos de ahí. El carismático, que es diferente al pentecostalismo porque incluso es abrazado por la Iglesia Católica. Yo sé que algunos también vienen de ahí, donde el catolicismo, hay una corriente de católicos carismáticos que creen en estas manifestaciones también. La tercera ola, o neopentecostal, que es donde yo vengo, y la posición de abiertos pero cautelosos o abiertos pero cuidadosos. Así que vamos a ver esas 4 posiciones, y vamos a cubrir la que el tiempo nos dé. Vamos a empezar con el pentecostalismo. Luego de que veamos estas posiciones, yo voy a presentar, sé que no va a ser hoy, pero voy a presentar para que usted mismo vaya construyendo su
su posición desde una perspectiva bíblica siempre y claro está los pros y los contras, cómo cada quien argumenta y ve cada posición diferente. Y luego vamos a ver entonces una lista de los dones que aparecen y qué significa cada uno de ellos. Y luego entonces vamos a entrar en la controversia de los tres, pero eso son semanas más adelante. Y luego entonces entramos en la doctrina de la salvación, que muchos están esperando. Entonces el pentecostal se refiere a cualquier denominación o grupo que haya tenido sus orígenes en el avivamiento pentecostal que comenzó en Estados Unidos en 1901. El pentecostalismo inicia en el 1901, básicamente con un movimiento en una calle en California llamada Azusa Street, y el pentecostalismo, a partir de ese momento, este grupo de personas estaban tratando de hacer una réplica, si se puede decir, de lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Ahí inicia el pentecostalismo. Es bueno que lo sepamos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros venimos del contexto pentecostal y es bueno que sepamos que como movimiento per se, antes del 1901 no existía el pentecostalismo. O sea que es relativamente joven. Y básicamente pudiéramos decir que el pentecostalismo agrupa estos tres grandes puntos. Todos los dones del Espíritu Santo mencionados en el Nuevo Testamento están pensados y presentes hoy. Cuando hablamos de eso estamos hablando de todos los dones, ¿ok? Están presentes. También el pentecostalismo entiende que el bautismo del Espíritu Santo, y esto es importante, porque probablemente es una marca que distingue de los otros movimientos continuistas, el pentecostalismo entiende que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia, sí, segunda experiencia después de la conversión, y que todos los cristianos deben de perseguir, buscar esa segunda experiencia. Eso tiene varias implicaciones en la vida misma de la iglesia, y los que vienen de trasfondo pentecostal lo saben. La diferencia que puede traer, o la implicación que puede traer, es primero que cuando vemos el libro de los Hechos, que es donde mucho de esto se basa, en el libro de los Hechos hubo varias ocasiones donde fueron bautizados en el Espíritu Santo, 5 o 6, y en la mitad se habló en lengua y la otra mitad no se habla en lengua. Primero. Segundo, por ejemplo, hoy que vamos a estar predicando de la conversión de Cornelio, que es el primer grupo de gentiles fuera del contexto judío que cree en Cristo para salvación y perdón de sus pecados, y se habla que el evento que sucedió con Cornelio, que vamos a ver en el sermón de hoy, se le llama, algunos lo llaman el segundo Pentecostés, pero es la primera vez que sucede con los gentiles, porque la primera vez sucedió, recuerde, con los judíos en el templo y empezaron a hablar idiomas. Entonces, ¿qué sucede? El pentecostal en su postura entiende que el bautismo es una experiencia luego de la conversión y que todo cristiano tiene que perseguirla, tener, lo cual deja entonces la iglesia en una división de creyentes. Cuando digo que deja una división de creyentes, me refiero al hecho de que tú vas a tener dentro de la iglesia los que fueron bautizados y los que no fueron bautizados. Y en la práctica eso sin duda alguna genera un orgullo espiritual en algunos que fueron bautizados y un sentimiento de segunda clase en los que no fueron bautizados y que son más sinceros. Son más sinceros porque hay otros que se atreven a repetir cosas sencillamente por querer estar quizá en ese nivel donde se hablan en lenguas. Entonces el bautismo es una experiencia que sigue a la conversión según el movimiento pentecostal. Y tercero, la manifestación de que una persona ha sido bautizada es que empiezan a hablar en lenguas. En lenguas, y no necesariamente en idiomas. El pentecostal entiende que las lenguas son lenguas angelicales, por lo tanto no son entendibles. Y esa es la postura pentecostal. Yo sé que muchos vienen de ahí y muchos tuvieron experiencias como esta. Y como hemos dicho anteriormente, nosotros nos sometemos a la Escritura y la experiencia no es la autoridad. Dentro de los grupos pentecostales normalmente se encuentran Asamblea de Dios Pentecostal, Iglesia de Dios de Cristo, Iglesia de la Profecía, Alianza Cristiana Misionera, y así sucesivamente. Yo quiero que usted sepa que cuando yo quiero abordar cada una de estas posiciones, quiero hacerlo desde el corazón más sensible posible. ¿Por qué? Porque aunque
yo vengo de lo que llamamos el neopentecostalismo, que vamos a ver más adelante. Bexy, por ejemplo, mi esposa, viene de Asamblea de Dios Pentecostal. Y nosotros conocemos mucho de cómo funciona y conocemos la manera como muchas veces esto es visto. Yo recuerdo estar siendo líder juvenil, siendo invitado a un campamento nacional de jóvenes de Asamblea de Dios Pentecostal. Y recuerdo que la tarea que me habían dado a mí como el predicador principal era ministrar el bautismo al Espíritu Santo. Ya usted se imagina qué responsabilidad. En esos momentos yo me encontraba despertando a muchas cosas que la Escritura, que yo enseñaba, pero que la Escritura no enseñaba. Me encontraba en ese despertar y yo recuerdo que me dijeron, mira, además vinieron estos misioneros de Estados Unidos y ellos van a ayudarte a ministrar. Yo recuerdo sintiendo dos cosas en mi corazón. Primero, la presión de llenar las expectativas de los organizadores del campamento y sobre todo de los mismos jóvenes que estaban en el campamento, de producir o forzar algo que yo no podía hacer. Y luego veo, lo que hice fue tirarme de rodillas cuando terminé de predicar y orar, ¿verdad? Dentro de mi conocimiento en ese momento. Y también luego entonces vi lo que había visto en muchas ocasiones también, algunos a esos misioneros americanos guiando a estos jóvenes a hablar en lengua. Y yo diría que más que guiar, y algunos de ustedes lo han visto y lo cómo se forzaba, y se decía, repite después de mí, suelta esa lengua, suelta esa lengua, suelta esa lengua. Repite, ustedes se ríen porque saben que es así. Repite después de mí. Entonces, ahora, ¿qué también tengo que reconocer? Primero, hermanos, que si hoy nosotros podemos entender algunas cosas más claras de las Escrituras, es por gracia. No debe eso dar una posición de arrogancia, primero, segundo, sino de sensibilidad. También yo creo que consideremos que creo y estoy convencido, completamente convencido, que dentro de los hermanos pentecostales hay pueblo de Dios, gente que ama a Dios sinceramente. Y tengamos mucho cuidado, cómo nosotros nos relacionamos con hermanos que no necesariamente hoy vemos con la misma, estamos en la misma página doctrinal, sobre todo con temas como este, que yo diría que están en un segundo tier, como en un segundo nivel. Los hermanos pentecostales creen en Cristo, solo en Cristo para la salvación, ¿ok? Solo Cristo perdona los pecados, creen en la Trinidad, creen en el nacimiento virginal. Entonces creen en los aspectos cardinales, estamos de acuerdo. Creo que hay mucha gente de Dios. Igualmente creo que hay mucha gente que cree que es cristiano y no está, como igualmente lo hay en otros círculos, incluyendo el nuestro. Una de las razones por la cual nosotros continuamente hacemos un énfasis en cada sermón, en cada predicación, en cada enseñanza, de nosotros continuamente estar examinando nuestra fe a la luz de cómo vivimos la fe, es porque, hermanos, aún en un círculo como el nuestro vamos a encontrar gente que cree que es creyente y no lo es. Así que cuidado, y quiero hacer la nota de balance para que nosotros, lo digo por propia experiencia, no nos movamos como un péndulo, ¿ok? Porque lo viví en mi propia experiencia, lo he visto en otras personas, que de estar en una posición muy pentecostal, chispa, candela, fuego y candela, como dicen, a moverse a un rechazo arrogante, altivo, poco piadoso. ¿De acuerdo? Cuidemos nuestro corazón, porque si hoy nosotros podemos ver algunas cosas diferentes, es por gracia. Usted no tiene mérito en eso. Ha sido una gracia de Dios. Bueno, ok, Peter, espera el micrófono. Ok, con el comentario que tú dices que aún en el círculo de nosotros dentro de la iglesia, hay personas aquí que dicen ser cristianas pero no lo son. Que puede que haya personas. Que pueden que no lo sean. ¿Okay? Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de venir por nuestras cuentas, que es un llamado de Dios, ¿cómo que esas personas llegan a la iglesia? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Yo sé que tú tienes en mente la doctrina
de la salvación. Te la estoy preparando para ti esa clase de la doctrina, de la elección. Prepárate que va a ser para ti. No, porque si es que si somos Sí, te voy a dar dos razones. Te voy a dar tres razones. Primera razón: crecer en la iglesia tiene muchas cosas buenas, pero tiene grandes peligros que si los pastores y los líderes y los maestros no están pendientes, pudiera resultar en, ¿cómo se dice? Pamper, Betsy. Pañales. No, como Pañales, pero. Sí, como Pañito caliente, paño como un pañito, Suavizar. como suavizar la idea de que, porque creció en la iglesia, es creyente. Entonces tú tienes personas que nacieron en la iglesia, lo bautizaron cuando niños, se saben las canciones, se saben el lenguaje, pero no se ha producido un nuevo nacimiento. Y entonces crecen y de repente están ahí. Nosotros no somos el Espíritu Santo indiscutiblemente, pero por eso hemos puesto lo que llamamos un proceso de membresía, que empieza con 5 clases, que de hecho empezaron hoy las 5 clases otra vez. Si usted sabe alguien que quiere, empezaron, ahí está Julio enseñando, que luego va con una entrevista pastoral. Y esa entrevista pastoral lo que persigue es ver esas evidencias de gracia de una manera caída e imperfecta, donde tú ves un entendimiento al menos de que Dios obró en tu vida cambiando tu corazón. ¿Ok? Entonces, nosotros tratamos, pero siempre van a ver, yo puedo entrevistar personas y los pastores, y de hecho, cuando yo no estaba muy seguro, los mando a otro pastor. Igualmente, hay pastores en inglés que cuando no están seguros me dicen, mira, entrevístate a esta persona, y yo entonces entrevisto y trato de acercarme por otro ángulo. Sin embargo, siempre va a pasar. Por eso, lo que nosotros tenemos es que estar escuchando el Evangelio continuamente, porque sí hay algo que el hombre muerto en sus delitos y pecados no va a poder producir, y es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú ves hermanos dentro de la iglesia que su intención es crecer y madurar en su fe, hermanos, eso no lo puede producir una persona que esté muerta en sus delitos y pecados. Cuando tú ves personas que están dentro de la iglesia y aún lo que siguen es donde sus afectos están en la vanidad de este mundo y en agradar al mundo, y sus intereses y su enfoque están en el mundo, tú deberías de empezar en amor, quizás hablar de una manera intencional con ese hermano. O cuando tú ves que ese hermano a través del tiempo no madura su fe, no crece, no muestra una... Entonces también es bueno. Pero sin embargo, recordad, yo hago la advertencia, pero yo no estoy diciendo, lo estoy afirmando, digo, puede que suceda, para que nos recuerde y nos ayude a poner las expectativas en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque de repente en tus interacciones tú empiezas a hablar con Michael. Voy a tomar a Michael de ejemplo. Y Michael resulta que es un pseudo cristiano y tú te llevas una terrible experiencia con Michael. Y tú dices, Michael, pastor, pero yo, como ha sucedido mucha gente, yo empecé a hacer negocio con Michael, pero mejor hacer negocio con un impío. Porque este me ha salido irresponsable, mentiroso, engañador, ¿entiendes? Entonces, si nosotros no bajamos la expectativa y nos recordamos que la iglesia es un hospital de santos que están progresivamente siendo santificados, pero que dentro de la ecuación de la iglesia hay hermanos que en su inmadurez, creyentes genuinos, pueden fallarnos, pero también puede que haya personas que estén visitando la iglesia que no sean creyentes. ¿Entiendes? Y que No sé por qué tengo la preferencia de darte preferencia a ti sobre Juan Diego, pero Juan Diego levantó la mano, mi amor. Referente a lo que decía Peter, de que hay gente que va a la iglesia y también no se ha convertido, ¿no? Por ejemplo, la misma Biblia explica, y me viene a la mente lo que pasó con Judas. Judas anduvo con Jesús, vio a Jesús hacer milagros, pero nunca se convirtió. Aparentemente era una persona cristiana, aparentemente amaba a Dios, pero la misma Biblia explica que el corazón del ser humano es malo y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Dios lo conoce. O sea, tuvo la oportunidad,
lo vio, pero no lo creyó. La misma Biblia dice que aún los demonios creen en Dios. Sí. Y una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y obedecer. Sí. Buen punto. Oye, te aplaudió Blanca, no te puedes quejar. Blanca, como una pregunta, ¿y Benito? Viene el servicio, ok. Luego de Betsy, entonces Fernando. No, y que también pienso que hay personas que están entre nosotros, probablemente, que están sinceramente equivocadas. O sea, una persona puede llegar a la iglesia, por ejemplo, tengo una persona en mente con la que yo crecí, que realmente quería que le fuera bien en la vida. ¿De ti, iglesia? No, con la que crecí. Okay. Entonces, esta persona se acerca a la iglesia porque quiere mejorar su vida, porque quiere acercarse a Una Dios mejor versión de sí con mismo. un beneficio personal, pero realmente no está arrepentido de su pecado, no ha dejado su vida atrás, no ha muerto. O sea, Dios no le ha dado una nueva vida y probablemente esa persona tenga tanta gracia común que moralmente parece muy pulida, Sí. pero no es, no No tiene afectos por Dios. Exactamente, entonces, en realidad, entre nosotros pueden existir personas que están sinceramente equivocadas y no se han convertido nunca, y por eso es la importancia de uno poner a prueba su fe. Muy bueno, y de hecho, yo quiero en lo que el micrófono llega de Fernando, Joana, quizá dar un avance del sermón. En el sermón de hoy es la historia de Cornelio. Y Cornelio era un hombre religioso, decía temeroso de Dios. Vean los capítulos, digo, ya no lo leo ahora, ya, si no lo leyó en la semana. Pero a Cornelio le faltaba el evangelio. Y del otro lado tiene a Pedro, que ya tenía el evangelio, pero tenía el legalismo. Entonces nosotros vamos a ver que de una manera u otra, como tú dices, usted puede estar sinceramente equivocado. ¿Cómo? Para remover la duda, por si alguno aquí dice, ay, pero soy cristiano. La primera serie que se predicó en First Union en español hace 5 años atrás fue de Primera de Juan. Y si usted recuerda, el propósito de predicar Primera de Juan era justamente eso, porque Primera de Juan alude mucho al creyente, ¿sí? Un verdadero creyente. Y yo recuerdo que nosotros hablamos de 3 cosas que pueden ayudarnos a evaluar nuestra propia fe. Primero, Primera de Juan habla de que nuestra relación con el pecado cambió. Usted no puede seguir deleitándose en el pecado. Su relación con el pecado cambió. De hecho, Primera de Juan dice que el que dice que no ha pecado hace Dios mentiroso, pero si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Mi relación con el pecado cambió. Lo segundo que yo tengo que ver también es si yo tengo una intención genuina, continua, de obedecer y hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida, como individuo, como esposo, como hijo, como ciudadano, como empresario o como empleado. Yo quiero genuinamente obedecer a Dios. Hoy estaba dando una consejería en la mañana y le hablaba a esta pareja y le decía de que nosotros estamos llamados a obedecer aun cuando nosotros no sintamos. Señores, la obediencia, usted no va a sentir gozo de obedecer siempre, usted lo sabe. Ahora va a producir en gozo después de usted saber que está haciendo lo correcto. Pero la obediencia en sí misma en ocasiones va en contra de esos remanentes de pecado. Pero ¿qué te mueve a obedecer? Bueno, que tú tienes una nueva naturaleza. Porque antes, cuando leímos Ezequiel capítulo 36, 24, 25, 26, cuando el Señor profetizando acerca del nuevo pacto, en Ezequiel 31 también, en Jeremías 31, usted va a ver que Él estaba hablando de este nuevo pacto, que Él iba a cambiar el corazón, iba a dar un nuevo corazón de carne, pero no de piedra, iba a quitarse de piedra, iba a poner su espíritu, su ley, para que le obedezcan. Antes, el que está muerto en su delito y pecado, no va a encontrar placer en la obediencia. Entonces, no solamente mi relación con el pecado cambia, mi relación con Dios cambia. Y lo tercero que yo recuerdo de esa serie de Primera de Juan, que decía, es que también mi relación con el mundo cambia. Ya yo no tengo como prioridad agradar a la gente de este mundo, ni vivir de acuerdo al estándar de este mundo, porque ahora yo tengo nuevos afectos. Por eso usted va a ver que Primera de Juan dice, si alguno ama al mundo, la Primera de Juan, todo lo estoy sacando de Primera de Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces mi relación con Dios cambia, mi relación con el prójimo cambia, mi relación hacia afuera cambia.
¿Y cómo se ve eso? Decíamos en aquella serie de Primera de Juan, que ahora esa persona va a permanecer. Y Primera de Juan dice, eso se fueron porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Por eso usted va a ver que el entendimiento de que se descarrió y tiene más años de carriado que de vida. Yo tengo que considerarlo, ¿se descarrió o nació de nuevo? Porque espérate, la obra de Dios dice, lo hemos dicho anteriormente, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo decía, yo estoy convencido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo es progresiva y es efectiva. Yo tengo que ver mi vida y mirar atrás y ver efectivamente un cambio. La gente que me rodea tiene que ver mi vida y mirar atrás y ver un cambio. Por eso nosotros a todo el que se bautiza le decimos tu testimonio, ¿dónde se hizo el clic? ¿Dónde hubo ese cambio? Hay algunos que dicen, mira, yo no lo recuerdo, no hay problema, pero yo antes hacía esto, y ahora quiero hacer esto y busco hacer esto. Entonces, lo digo para que usted use esos mismos elementos que Primera de Juan nos da y vea dónde está su corazón y su fe. Que vamos a pecar, señores, vamos a pecar. Vamos a pecar. Si usted cree que no va a pecar, es un engaño. Si alguno dice que no peca, hace Dios mentiroso, Primera de Juan. O sea, vamos a pecar. Ahora bien, como dice este autor, que no me recuerdo nunca su nombre, su apellido, y lo digo mal, pero Tranchino. Wi-Fi. Él dice que entonces usted va a ser un pecador infeliz, porque usted no va a encontrar deleite en el pecado. Usted va a ser un pecador infeliz. Usted va a pecar, sí, pero usted se va a levantar y va a encontrar en usted el peso de saber que lo que Cristo pagó en la cruz no debe de ser retribuido con una vida en rebelión a ese mismo Dios. Usted se va a sentir y se va a levantar y va a volver y va a estar en los caminos. Entonces, ahí es donde yo creo que podemos, para aclarar la duda y ver, pero sí, siempre vamos a tengamos los ojos abiertos y también tengamos las expectativas en el lugar correcto. Porque dentro de la iglesia tenemos hermanos también que son inmaduros y son creyentes y son inmaduros. ¿Y qué hace un hermano que peca dentro de la iglesia contra otro hermano? La Biblia nos dice lo que tenemos que hacer. Usted va y lo confronta, uno a uno. ¿Y qué pasa si ese hermano sigue pecando? Bueno, entonces usted va con un testigo ahora y lo confronta. ¿Y qué pasa si ese hermano sigue pecando? Bueno, entonces usted lleva eso donde los líderes y los pastores. ¿Y qué pasa si sigue pecando? Donde los pastores lo confrontan y luego, si sigue pecando, le dicen a la iglesia, hermano, oren por el hermano Michael. Sigan orando por el hermano Michael, porque el hermano Michael persiste en su pecado. Wow. Y lo hemos confrontado ya en varias ocasiones. Y hemos ido por Mateo 18, oren por él. Y al final, si él persiste en su pecado, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer luego de haber agotado su paso? Dice, ténganlo por gentil y pecador. Es decir, ya no lo consideren un hermano de la fe. ¿Le vamos a cerrar la puerta a la iglesia? No, la puerta de la iglesia está abierta. Pero no podemos decir que es un hermano en Cristo. ¿Entienden? Como ejemplo, puede ser que tú no lo vas a tomar personal. A Fernando. Ya está se me olvidó. Oh. No, de acuerdo a lo que Peter te preguntó, tú le diste una respuesta poniendo varios ejemplos de cómo saber si una persona ha nacido de nuevo. Habla sobre si hay el afán sobre las cosas del mundo. Pero mi pregunta es esta: ¿qué pasa cuando una persona, sobre todo en el medio pentecostal, se afana por idolatrar o hasta casi hacer un dios al pastor? ¿Es una persona nacida de nuevo o sigue siendo...? Muy buena pregunta. Déjame aclarar algo en tu comentario. Cuando yo decía lo del mundo, es que encuentra... No es afán, nosotros estamos en el mundo y vamos a tener tensión con el mundo. Pero su mayor inclinación es amar las cosas del mundo. ¿Ok? Con respecto a tu pregunta, la pregunta es interesante y yo creo que tiene dos caras. Una cara que es la cara de un discipulado manipulativo y de enseñorearse. ¿A qué me refiero?
hay pastores que entrenan a sus ovejas a adorarlo. ¿Ok? Y la otra cara es la ignorancia. O sea, tú tienes la gente que dice, bueno, pero este es el ungido. Yo creo que algunos por ignorancia lo hacen y porque han sido manipulados y porque se han dejado enseñorear de los pastores o de los profetas o de los apóstoles. Es una práctica malsana, nociva, impía. Y eso en todas las denominaciones. Y eso está en todas las denominaciones. Entonces, ¿qué yo creo? Que, por ejemplo, yo veía un clip horrible, donde el pastor decía, manipulando a la gente con esta palabra de que honrar al pastor, y le decía, yo le estoy pidiendo algo al Señor y Él no me puede decir que no. Y es que Él me mandó a mí a orar por los muertos, y luego usó esa nube de gloria para dirigirlo ahora a favor de Él. Usted va a escuchar gente que dice que no honren, que no hagan idolatría de los hombres, pero eso es una manera del diablo meterse, decía él, para que usted no honre al pastor, porque si usted honra al pastor, Satanás sabe que usted va a tener una doble bendición. Y yo decía, wow, cuánta gracia tiene Dios en este tiempo, porque en el Antiguo Testamento lo mataban, Pero ¿dónde va? Yo creo que hay personas que por ignorancia, ingenuamente, están siendo víctimas. Y oremos para que Dios saque a gente de las garras y los tentáculos de muchos falsos maestros, falsos pastores y falsos todo. Por otro lado, yo entiendo que hay gente que efectivamente lo idolatra, porque han hecho, no son víctimas, han hecho de lo que le ofrece el pastor su Dios. ¿Y qué le ofrece muchas veces? Prosperidad. Su Dios no es Dios, es el dinero, es la abundancia. Han hecho de la salud su Dios. Su Dios no es Dios, es que ahora tengan salud y sean sanos. Entonces tú vas a ver que hay víctimas, pero también hay otros que están ahí porque, como tú bien apuntas, han idolatrado otras cosas, y esos probablemente no sean cristianos, para responder tu pregunta. ¿Qué nosotros tenemos que, para llevar esto a un contexto más práctico, qué tenemos que hacer entonces? Si nos topamos con hermanos que están ahí, o que estando nosotros estamos, recientemente, luego de mucho tiempo, yo decido acceder a fue un debate, una conversación en línea. Eran como 3 hermanos cuando yo estaba del otro lado de la fuerza, pero veía cierta genuidad de preguntar, cerca preguntas muy claras. Y todo el que se acerca con un corazón receptivo, yo hablo. Lo que nunca me dio resultado fue tratar de convencer a alguien que todavía su corazón no estaba preparado. Se tradujo en enemistad innecesaria, por lo menos de parte de ellos, y de juzgar y de... Entonces, si alguien genuinamente viene donde ti preguntándote, abre la escritura, no ponga tu experiencia primero, abre la escritura y deja que la escritura hable primero. Y por último, tú hablas de cómo Dios ha hablado en tu vida. Pero creo, sin temor a equivocarme, que Dios está sacando, abriendo los ojos, hermanos y hermanas, que ha puesto, porque ¿cuál es el problema para conectar otra vez con la postura pentecostal, de la cual muchos de nosotros somos parte? Es que así como la Iglesia Católica ha puesto el Papa, las tradiciones y el magisterio por encima de las Escrituras, así que el Papa en estos días, en una entrevista de 60 minutos, le están preguntando, ¿y qué tú crees de estos sacerdotes que se están oponiendo a muchas de las cosas que usted está diciendo? Lo que él está diciendo es antibíblico. ¿Ok? Lo de bendecir un matrimonio homosexual y todo lo demás. Él está diciendo, bueno, es que hay algunos conservadores radicales. ¿Ok? ¿Cómo? O sea, porque tú dentro de la fila de los sacerdotes tienes algunos que te están rechazando estas ideas que no son bíblicas. Pero ¿qué es lo que pasa? La Iglesia Católica, el Papa, el magisterio y las tradiciones tienen una autoridad por encima de las Escrituras. Así que la Escritura es lo más importante. Pero en el lado carismático pentecostal, ¿cuál es el problema? Hemos puesto las experiencias por encima de las Escrituras. Lo que yo siento por encima de las Escrituras. Por lo tanto, cuando viene alguien que te dice, yo siento de Dios. Bueno, no use esa palabra, pues si fuera esa, no fuera esa palabra, quizás no es tan fuerte. Pero Dios me dijo,
Dios me dijo que tú, o así dice el Señor, y más, tú sentir un fuego, y yo sentí esto y sentí aquello. ¿Qué nosotros estamos diciendo? Que las escrituras están por encima, la experiencia está por encima de la escritura. Nunca se me olvida un caso que tuvimos de un muchacho que le estaba diciendo a una joven que luego vino donde nosotros para decirle que Dios la iba a poner en depresión. Y gente confundiendo, gente que le dice, por ejemplo, a nosotros nos dijeron muchísimas veces, probablemente a muchos de ustedes, que Dios nos entregaba las naciones. ¿Usted no ha escuchado eso? Las naciones te pertenecen. O Dios te va, por ejemplo, cuando yo jugaba béisbol, decían, no te preocupes, yo con este tamañito. Pero ¿cómo tú lo vas a hacer, Señor? Tú necesitas un milagro primero físico, creativo. Y para que ustedes tengan idea hasta dónde se puede llegar en el tema de las experiencias, yo recuerdo, lo que me conocen saben que yo hacía radio en Dominicana, en emisoras críticas. Y en una emisora que me invitan, ya yo venía saliendo, el Señor me venía sacando, Bessie está embarazada, ya habíamos salido ya del otro lado de la fuerza. Yo digo el otro lado de la fuerza de manera jocosa, no despectiva, ¿ok? Bessie estaba esperando a Samuel, el segundo varón. Y nosotros felices con Samuel. Y en la emisora se me acerca uno, que era escudero de uno de los apóstoles. Me dice, hermano, pero mira, vamos a llamar al apóstol para que ore y le cambie el sexo. Sí, entonces, y digo yo, no, pero tú te estás escuchando lo que tú estás diciendo. O sea, Dios dio y viene un segundo varón y estamos felices con un segundo varón. Pero que usted sabe que uno siempre tiene el varón y luego quiere la niña y la parejita y uno nada más piensa en uno, pero no piensa si es lo mejor para ellos. Entonces, a ese nivel, entonces, así como la Iglesia Católica ha puesto el magisterio, el Papa, las tradiciones por encima de las escrituras, en el mundo carismático pentecostal las experiencias están por encima de las escrituras. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Quién fue que levantó la mano por aquí para yo terminar y avanzar? Don Franklin. Aló. Buenas. Quería ver cómo se entiende el ejemplo de mi hermana Bessie. Ella explicó que él quería ser cristiano, asistir de repente mucho oportunitarismo, pero se entiende que se ve que no lo es al final. ¿Cómo se entiende eso? Que finalmente esa persona no es elegida. Peter, ¿encontraste un aliado aquí? No, vamos a ver. Usted sabe que Dios ha puesto, dice Romanos, su ley dentro del corazón del hombre. El hombre tiene un sentido de lo correcto, un sentido moral, una ley moral. Y usted va a encontrar que las personas pueden ser morales y hacer cosas correctamente para su propia gloria y para su propio beneficio. Y eso se llama moralismo. Y hay personas que son moralistas. De hecho, el neopentecostalismo, el neoateísmo, ellos, parte de su estrategia, en algún momento daremos apologética en Fidelis, no sé cuántos años para adelante, pero en algún momento llegaremos ahí. Pero el neoateísmo, una de sus propuestas que ellos dicen, yo no necesito a Dios para ser fiel a mi esposa, para pagar mis impuestos, para respetar el derecho del otro, para ser responsable de la familia. Entonces, el moralismo propone que yo puedo, por medio de la moral, caminar cerca con Dios, lo cual sabemos que no, te puedes moralmente andar correctamente, como vamos a ver con Cornelio, y no haber nacido de nuevo. Te necesita el Evangelio, te necesita creer en Cristo. Y en el caso de Cornelio, que bueno tu pregunta, dice que temía a Dios, y al Dios que se refiere es a Yahweh, el Dios de los judíos. Dice que era piadoso y bueno, y hacía buenas obras, muchas limosnas. Era un hombre generoso. Dice que oraba continuamente a Dios. Era un hombre espiritual. ¿Y qué le falta a Cornelio? El Evangelio. Y cuando Pedro viene
Bueno, le estoy ya contando el sermón. Cuando Pedro viene, Pedro le presenta el Evangelio desde la A hasta la Z y le dice, para que el que cree en Jesucristo reciba perdón de los pecados. Y dice que mientras Pedro estaba hablando, vino, ¡pum!, el nuevo nacimiento. El Espíritu vino y empezó a hablar en lenguas. Y ahí es donde Pedro dice, wow, hasta los gentiles. Los gentiles, Señor, en la mente de nosotros suena como una palabra del vocabulario, pero en la mente de los judíos eran paganos, bárbaros, que tenían muchos dioses, que se emborrachaban, hacían orgías cuando adoraban a sus dioses, tenían múltiples mujeres. O sea, piense en lo más promiscuo y mire ahora toda el orgullo religioso de los judíos cuando dicen ahora también los gentiles, esta gente que para entrar en trance tienen que emborracharse y para conectar con sus dioses tienen que emborracharse, que los gentiles también están siendo salvos. Sí, los gentiles. Entonces, ¿a dónde voy? Nosotros podemos caminar correctamente dentro del marco de la ley moral que Dios ha puesto en muchos aspectos, pero no en todos. Por eso es que nadie puede cumplir la ley perfectamente. Lo que no sabe el moralista muchas veces es que con una sola ley que falle, ya esa ley es suficiente para ser condenado eternamente por haber ofendido a un Dios infinitamente santo. Por eso necesitamos a un representante que es Cristo, quien vivió completamente sin pecado desde su niñez hasta 33 años después, y Él se presenta como una ofrenda voluntariamente, da su vida por nosotros, y como segundo Adán nos representa, recibe el castigo de Dios, y ahora el que cree en Él, entonces recibe la justicia que no va a poder completar en esta tierra. Sin embargo, para tu pregunta, recordemos que vivir correctamente debe de ser el reflejo de una nueva naturaleza. Y por eso es que muchas veces el neoateísmo nos está... Yo voy a empezar con una historia de Mahatma Gandhi, señores, le estoy dando ya todo el sermón. Pero básicamente, la incongruencia de la vida de los cristianos ha sido a veces una pared también que se levanta para mucha gente ver la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque no es congruente que usted como creyente viva como un impío. Entonces, en ocasiones, nosotros podemos ser moralmente correctos y los neoateístas dicen, pero, y te he escuchado gente que dice eso, para yo ser cristiano y voy a vivir así, no, yo prefiero ser impío. Y que para, o sea, Tu micrófono. Lo tiene blanca, Betsy. Te estoy dando preferencia. De una vez. Que para la pregunta, en realidad... Van a decir que tengo excepción de personas. Y el sermón es lo contrario. Que igual para la pregunta, yo creo que también parte como de la idea de que nosotros tenemos miedo de que haya una gente con sincera deseo de buscar a Dios y Dios injustamente no lo haya elegido. Yo creo que probablemente esa inquietud viene de como cogerle pena al ser humano porque Dios no lo ha escogido, que es tan injusto. Y es al revés, o sea, en realidad el ser humano es culpable. O sea, por más moral que parezca, aún vivir para su gloria propia ya es merecedor de la condenación. Así es. Entonces esa persona tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y en lugar de... porque no hay injusticia en Dios. Completamente. Y como un punto que tú resaltas, ninguna persona, escuche esto, por sus propios esfuerzos va a poder genuinamente buscar a Dios. Y el que genuinamente busca a Dios va a encontrar a Dios. Punto. Nadie va a estar buscando a Dios y que Dios no, a ti no. No. El hombre en su condición de muerto espiritualmente, Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. El hombre en su condición de ciego espiritualmente, conforme al príncipe de este mundo, 2 Corintios 4. El hombre en su posición de enemistad con Dios, Romanos capítulo 5, no va a buscar a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, 11, 12. No hay quien busque a Dios, no hay bueno ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, punto. Y lo interesante es que Pablo está citando el Antiguo Testamento cuando dice eso, o sea que no solamente es coherente ahora en la iglesia, sino que también lo fue en el pasado. Cuando una persona genuinamente busca a Dios, es porque Dios le ha dado un corazón para buscarlo. Pastor, con la Biblia, por favor, vuelvo a 1 de Juan. 1 de Juan dice,
Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Ok. Blanca. Bueno, previamente usted comentó sobre los pastores o las personas, bueno, como yo anteriormente, tenía como dioses así a los pastores porque así nos inculcaban, aunque yo en mi corazón estaba pensando que servía a Dios, pero al igual como quizás usted o otras personas previamente teníamos una manera incorrecta de que se nos predicara, de entender la manera como se nos predicaba el evangelio, con manipulación para crear dioses entre los pastores, pero yo en lo personal, yo pensaba que servía a Dios, amo a Dios y quería conocerlo a Él más, quería estudiar, quería aprender, pero dentro de todo esto, cuando empecé a venir aquí, yo me di cuenta de lo errónea que estaba. Y yo siento que Dios me dio como una luz o me ayudó en mi entendimiento para comprender qué es realmente ser una verdadera cristiana. Porque yo servía al ser humano y pensaba yo que haciendo todo para ellos tenerlos como dioses, tanto que hasta me regresaban las sopas y estaba fría, si no estaba hirviendo tenía que volverla a calentar. Yo para mí les tenía que poner sombrilla, que no les diera el sol, el aire, el frío, el calor, tenía que tratarlos como 100 porque así me enseñaron. Sí. Pero entonces yo pensaba que yo estaba sirviendo a Dios porque así nos decían, porque es el siervo, el ungido de Dios. Entonces así me enseñaban a mí, pero que yo buscaba de Jesús, yo buscaba a Dios porque hubo un cambio en mi vida. Pero antes de empezar a servir de esa manera a estas personas, pero sí, así como muchos de nosotros y usted mismo dejó la manera pentecostal de manipulación por la palabra, yo también vine al entendimiento después de estar aquí. Amén. Y dele gloria a Dios, no a ninguna otra persona, porque eso solo lo puede producir ningún hombre puede producir esa convicción, pero el Espíritu de Dios. Y el hecho de que el Espíritu de Dios está produciendo esa convicción, dele gloria a Dios. Y no hay ningún otro hombre, aquí nadie tiene mérito alguno, sino la obra de Cristo. Amén. Paola. Sí, yo creo que como el Señor dice en las Escrituras, que no nos engañemos a nosotros mismos. O sea, yo creo que cuando pues todos tenemos una conciencia, el Señor nos dio la conciencia para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Hasta un niño sabe ya que es lo bueno en cierta medida y lo malo. Entonces yo creo que cuando una persona se engaña a sí misma, pues si sigue en ese camino, su mente será cauterizada. O sea, llega un momento en que le va a creer más a la mentira que a la verdad y al fin de cuentas va a tener que rendirle al Señor, valga la redundancia, cuentas, y ahí es donde va a ser confrontado por el Señor. Si esa persona piensa que es cristiana y su mente si sigue haciendo cosas que no están en la Escritura, que no guardan los mandamientos, que verdaderamente anda una vida mundana como la gente de afuera, va a pasar como las 10 vírgenes. 5 se fueron pensando que iban a traer aceite para sus lámparas y ahí llegó el Señor. Entonces yo creo que uno tiene que examinarse y pedirle al Espíritu Santo que le ilumine de verdad si uno está en Cristo o no, y el Espíritu Santo es poderoso para redarguirle a esa persona. Y si la persona no hace caso, pues su mente será cauterizada y seguirá por ahí hasta que llegue el Señor y le pida cuentas. Y por eso es que la manera de nosotros examinar nuestros corazones con la palabra y de lo que no tenemos le pidemos al Señor. Yo creo que es muy claro, la voluntad de Dios. Pablo oraba, como hemos dicho, Filipenses 1:9, Colosenses 1:9, Efesios 2:4, Efesios 3:14. La voluntad de Dios es que crezcamos en el conocimiento de su voluntad. Y yo creo que mientras más nosotros nos exponemos a estas verdades, debe arder en nosotros un corazón de vivir para la gloria de Dios. Examinemos nuestros corazones y veamos las cosas que hacemos. Las hacemos para la gloria mía, la gloria de Dios. Buscamos hacer esto para la edificación del cuerpo. O yo quiero ser reconocido, esos son buenos parámetros para nosotros también ver dónde nos estamos bien. No significa que no seamos creyentes ya, pero si el pecado
nuestra intención cada vez más es esconder el pecado y mantener una vida paralela, debemos de cuestionar dónde estamos. Eso es un buen llamado. Y como hablábamos anoche con nuestros hijos, como hasta las 11:30 estábamos hablando de la gloria, uno de ellos me preguntó una buena pregunta. Papi, ¿y Dios, la gloria de Dios, por qué Dios quiere la gloria? Eso no es como muy egocéntrico, que nosotros le demos toda la gloria a Dios. No, y ahí le ayudamos a entender que es justo darle gloria a lo que más valor tiene. Lo que más valor tiene es Dios, por lo tanto es justo darle toda la gloria a Dios. Mi vida, yo le decía, estábamos leyendo Efesios anoche y le decíamos, mira cuántas veces Pablo dice que para la alabanza de la gloria, para la alabanza de la gloria, para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces yo puedo examinar mi vida y todo lo que lo hago como creyente, como esposo, esposa, como padres, como hijos, como compañeros, como solteros, en el trabajo, tengo delante de mí el propósito de hacerlo para la gloria de Dios. Eso también nos puede ayudar mucho. ¿Quién más fue? Rafael aquí. ¿Quién más fue que levantó? Perdón, Marcela. Perdón, Marcela. Y Rodrigo, perdón. Es que el lado izquierdo tiene que levantarse. Bueno, tenemos que ser conscientes que nosotros por ser humanos somos vulnerables a caer en cualquier tipo de cosa. Completamente. Pero también, digamos que la responsabilidad de estar escudriñando la palabra. El Señor está en eso donde dice que escudriñen mi palabra, escudriñen. Y recordaba a un hermano en Colombia que él me decía que ellos iban a una iglesia de estas, donde para el tema de las señales, el tema de todo este tipo de cosas. Sobrenatural. Exacto. Y una vez él estaba leyendo Isaías, el pastor que estaba en su momento ahí dando su palabra, bueno, lo que sea, empezó a hablar, pero solo leyó un pedacito. Y ahí era como para pedirles algo, que ellos hicieran algo sobrenatural, o dinero, no recuerdo. Y entonces es que él decía, yo empecé a leer un poquito más abajo, o sea, seguí leyendo, y ahí fue cuando yo dije, no, pero es que esto no, o sea, él decía, esto ya no tiene nada que ver con lo que este hombre está diciendo, o sea, cogen los versículos fuera de contexto, los usan para determinada situación, y es ahí donde de pronto cae uno en el error de creer más lo que dice el pastor que lo que realmente dice la escritura. Entonces aún en esas cosas tenemos que ser cuidadosos, porque por lo menos yo tuve la oportunidad de estar aún, digamos que yo venía de un contexto ya, por decirlo así, reformado, pero como no tenía donde congregar en una iglesia en Colombia, me tocó pues llegar a una de Asambleas de Dios. Y en ese momento recuerdo una vez una señora, bueno, una de las líderes allí, empezó a hablar y llamaron a la intérprete. Entonces ella decía, bueno, no sé qué. Entonces la otra le decía que se arrepienta, pero no decía nada, digamos, estúpido, por decirlo de algún modo, perdón la palabra, pero decía era arrepiéntanse y que el reino de los cielos se ha acercado. Estaba citando la Biblia. Exacto, estaba diciendo la escritura. ¿Para qué yo necesito el papá si no dice la escritura? Exacto, pero digamos que en ese punto la gente, pues como ¿Cómo era que hacía? Pero es ahí donde de verdad que uno tiene, o sea, y en ese momento yo decía, bueno, o sea, yo pensaba, porque yo estaba ahí, yo decía, pero esta señora no está diciendo nada extra, o sea, nada fuera de lo que la palabra dice, que vayamos en arrepentimiento al Señor, que el Señor va a volver, o sea, estaba declarando la palabra, pero lo hacía en su lengua o en esto, y tenía la intérprete que lo hacía. Y fácilmente uno puede llegar a decir, oiga, pero sí, mire, pues la doña no está diciendo nada malo, la doña está diciendo lo que es. Pues entonces uno empieza de pronto a creer ese tipo de cosas, ¿cierto? Y es ahí donde llega uno a caer en. Claro, y una vez más, aunque uno se ríe, yo quiero que guardemos respeto de alguna manera. Porque de una manera u otra, muchos de nosotros venimos de ahí, hermanos. Y todavía hay personas que están ahí. Pero el punto es bueno, que está diciendo Marcela. ¿Cuál es el punto? El punto es, si la escritura está clara, me están diciendo la escritura, porque entonces yo necesito a él. Ahora bien, el punto no es ese, el punto es que en un momento me van a citar la escritura y en otro momento me van a decir cualquier cosa. Pero como ya yo lo validé como Dios y como de parte de Dios, y yo puedo discernir que la escritura está diciendo algo de la escritura, probablemente no voy a poder discernir lo otro, porque lo próximo va a ser, no te cases con esta persona.
Vende tu casa y deja tu tierra y tu parentela. Y así sucesivamente. Rodrigo. En esta me da pena hacer la pregunta respecto al tema, porque no hemos hablado de ello, pero no me quiero ir con esta duda. Por ejemplo, cuando una persona que es salvo o salva, ¿es válido que esta persona pueda vivir una vida dentro de su fe y haber muerto, pero sin haber descubierto el don por el que Dios le entregó para servir a su iglesia? Claro. ¿O tiene que ser...? No, claro. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros vamos a ver de alguna manera que llegar a conocer el don que Dios me ha dado para la edificación del cuerpo, de alguna manera pues tomaría tiempo y en algún momento quizás tú lo estés ejerciendo y no te estás dando cuenta que ese es el don. ¿Entiendes? Y lo único que tú estás esperando es una afirmación de que ese es el don. Vamos a suponer el don de la administración, como lo menciona Pablo. Bueno, de repente tú lo estás ejerciendo continuamente y de repente tú dices, oye, pero este es el don que yo tengo. Y en ese lapso de tiempo, si tú te mueres, tu salvación no depende de eso. Tu salvación depende de tu fe depositada en la obra de Cristo para salvarte. Es muy importante que lo conozcamos. Sí, es muy importante que yo sepa dones y talentos que yo tengo Dios me ha dado para la edificación del cuerpo de la iglesia, no para la gloria mía, que ese es un punto importante. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que desde el momento en que nosotros estamos sirviendo a la iglesia de manera intencional, sacrificial, estamos ejerciendo los dones que Dios nos ha dado y los talentos que Dios nos ha dado. Por eso es importante que nosotros, una vez somos miembros, busquemos la manera y el espacio donde podemos servir. Y en ocasiones tú vas a servir para suplir una necesidad, pero en ocasiones tú vas a encontrar lo que llaman y dicen en inglés tu sweet spot. Y tú te vas a encontrar ahí, tú dices, mira, entonces, por eso la comunidad lo va a afirmar, tú vas a sentir gozo y todo lo demás. También es importante cuidarnos del otro extremo, es pensar que mi identidad está en lo que yo hago. Y que si yo no hago, yo no soy. No. Primero es en Cristo y luego le sirve al cuerpo de Cristo. Entonces sí es posible. Y creo que nos tomará tiempo. Somos una iglesia joven, 4 años y medio, muchos retos por delante, muchas oportunidades de servir que vendrán, de seguro que vendrán. Ok. Rafael, última pregunta. Se nos acabó el tiempo antes que Laura me levante la paleta. Ok, pastor. Anoche yo y mi hija, o sea, hacemos ayer en la noche, nosotros a veces salimos como un daddy-daughter date, ¿no? Y resulta que fuimos a ir a ver una movie que está en el cine, después de un debate grandísimo cuál íbamos a ver, decidimos ir a ver una que se llama Unsung Hero, que es la historia de cómo una familia australiana viene a Estados Unidos después de que cae en bancarrota, etcétera, etcétera. Es la historia verídica de un grupo cristiano que se llama For King and Country y su hermana que es Rebecca St. James. Anyways, la película hermosa, de verdad es una película que durante todo el tiempo nos mantuvo cautivados y en cierta forma nos acordamos de ustedes, de usted, de su esposa y cómo ustedes, todo eso. Bueno, long story short, cuando salimos de ahí, la película termina, ahí fue donde todo es muy bonito. Cuando la película termina, ya se pone la pantalla en negro y sale un quote de la señora de la Madre Teresa de Calcuta. Con esa fue que cierran el quote es de If you want to change the world, go home and love your family. Me pareció fascinante, pero al mismo tiempo como que me dio como que because ellos son cristianos, evangélicos, bautistas, creo, todo eso, no sé exactamente, no. Salimos de ahí, mi hija no mencionó nada al respecto. Y de ahí nos fuimos a comer, a cenar. Y cuando ya estábamos llegando, nos sentamos afuera ahí en Raising Cane's, y estamos ahí. Y dice ella, wow, it's a very good movie, Daddy, muy bonita película. Y yo, ok, ¿y qué es lo que más te impactó? No, es una película que todo el mundo puede ver, y los valores, no sé qué. Y lo dice ella, pero el final me decepcionó. Y yo creo que también a mí. ¿Y por qué? Es que pueden haber puesto otro quote. ¿Por qué al final? Y ella empezó aquí a debatir. ¿Por qué al final ponen este quote donde sale la Madre Teresa de Calcuta?
Y yo tuve que explicarle a ella quién era en sí Madre Teresa de Calcuta, y todo el trasfondo católico. Como si ella es católica, si ella no es creyente, ella no fue cristiana. Entonces fue muy difícil poder entrar en ese tema, porque ¿cómo le puedo yo decir a ella, Madre Teresa de Calcuta sí fue una creyente, está con el Señor? Sí, es una excelente pregunta y debate. Lo de dónde está ella, nosotros no somos ahora mismo, yo no sé, yo no me he leído la biografía, no sé si ella tuvo encuentro con el Señor, no sé honestamente, no te puedo decir hoy. Si lo estudio mañana te pudiera dar un punto de vista. Sin embargo, yo quiero apuntar algo. No he visto la película, sé de algunas canciones del grupo, y lo que el quote dice no sale del marco de la verdad bíblica. Okay. Lo que el quote dice es bíblico, de hecho. Es que estés presente en tu hogar. Si yo fuera a hacerle un escrutinio bíblico a esa frase, que es lo que nosotros tenemos que hacer para poder discernir, yo me voy a dar cuenta que la escritura apunta a esa verdad. Y como me enseñó una vez el pastor Miguel, la verdad es la verdad, aunque la diga el diablo. Es fuerte, pero es verdad. Los demonios dijeron, tú eres el Cristo, ¿por qué vienes a desmontarnos? Los demonios están diciendo la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, 5, cuando tú ves Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 en lo adelante, tú te vas a dar cuenta que la intención de Dios para los padres es estar presente en la vida de su familia. Entonces, si yo le hiciera un escrutinio bíblico, la quote no está mal, que lo haya dicho ella, yo creo que quizá ellos lo pusieron porque su fin es alcanzar a los no creyentes. Y es una manera de decirle, mira, usamos el lenguaje de gente que también con el cual tú te identificas. Y también, sí, el cristianismo de ellos es un poco flex. Es un poco flex. Pero, porque yo lo que pensé fue que es una película que al final te quiere llevar al espectador a la palabra. Realmente tú quieres, wow, qué increíble esa bueno, el que es creyente, ¿no? O por lo menos firma, pero no te llevaría al catolicismo después, wow, bueno. No, yo pensé, como sí. Se queda muy abierto lo que quiero decir. Pero lo endosa, sí. Pero bueno, algo que quiero terminar ya para cerrar. Dos cosas. Primero, necesitamos las escrituras para aprender a discernir. Fuera de las escrituras, vamos, si nosotros no manejamos las escrituras, y cuando hablamos de todos, es todos. Usted ponga eso como una prioridad en su vida. Hombres, hagan de eso una prioridad en su vida. Damas, hagan de eso una prioridad en su vida. Porque es la manera de elevar el discernimómetro, el termómetro de discernir, para tomar decisiones y poder juzgar correctamente. Primero y segundo, a la luz de lo que estaban diciendo por aquí, con respecto a orar y a los pastores. Recuerden que el pastor es una oveja. Lo último que nosotros quisiéramos los pastores es que ustedes idolatren a los pastores, porque Dios es experto destruyendo ídolos. Yo no quisiera que el Señor, por dar una lección, destruya los ídolos de su corazón y se lleve de paso a algún pastor nuestro o al pastor. Entonces, pongamos al pastor en el lugar correcto. Sirvamos al cuerpo de Cristo, amemos la iglesia, conozcamos al Señor y su plan de redención. Vamos a orar y luego repito un anuncio. Padre, gracias por el tiempo, se nos acabó. La próxima semana continuaremos con las demás posiciones